El tercer templo. ¿Y la vaca roja qué significa? Ok, vamos a hablar un poquito del tercer templo. Es un tema amplio, pero voy a darle nada más algunas referencias. Primero, voy a empezar afirmando lo siguiente. En el tercer templo no va a estar Dios. Eso grábeselo. En el tercer templo no va a estar Dios. Por lo tanto, nosotros no somos ni patrocinadores, ni nos alegra, ni financiaremos algo que no está bajo la voluntad divina, sino bajo la voluntad del hombre. En este caso, los masones y los judíos anticristos son los que están promoviendo esto en la desesperación de volver a inaugurar un templo que para ellos representa no tanto el hecho de que Dios los va a escuchar, sino la supremacía de ellos sobre el mundo. Quiero que sepas que el sionismo no tiene nada que ver con la redención de los pecados. El sionismo es una idea política militar para establecer a un Israel sobre toda la gente. El otro día le subí aquí un video. Le pusieron al abuelito Jackie Chan de broma. Un judío sionista. Y dice: todo cristiano tiene que agachar la cabeza frente a un judío. Esa es una mentalidad supremacista. Si tú le das poder a ellos, ¿te puedes imaginar lo que van a hacer con toda la gente? ¿Por qué crees tú? ¿Por qué crees tú que en este momento el sionismo, patrocinado por los masones, que son los que mandan realmente, están creando todo esto a través de los medios de comunicación? Porque ellos van a querer meter a un líder mundial. Y ya sabe usted quién puede ser ese líder mundial. Entonces, quieren generar un ambiente, un falso final, vamos a decirlo de esa manera, un falso final, para que la gente en su miedo acepte a ese líder. Esa es una posibilidad, no la descartamos. Porque es como lo que pasó ahorita con el asunto de la salud. Crearon el pánico y la gente aceptó todo lo que les ofrecían, pero habían trampas ahí. Entonces lo mismo van a querer hacer ahora, pero el problema es que ahora, con el judaísmo moderno, que es la resurrección de aquel sistema de fariseos, porque resucitan otra vez, ahorita vuelve ese sistema. Si usted escuchara los canales de los judíos, están atacando el cristianismo. Están blasfemando contra Jesucristo. Y a mí me da mucha vergüenza ver pastores que hacen reuniones nacionales, invitan a los embajadores de Israel. El otro día vi una de Isipar en México que llevaron al embajador de Israel y casi se le doblaban ahí al embajador de Israel, solo porque era Israel. ¿Quién te dijo a ti que tienes que adorar a hombres de Israel? ¿Quién? ¿Quién te enseñó eso? Y luego cuando le dan el micrófono, se levanta el líder y dice: gracias a nosotros, ustedes mexicanos han recibido. Y empezó a hablar de una forma arrogante en el podium. Una forma tan humillante. A mí me dio vergüenza ver eso en un video. Y pensé, ¿tan ciegos están los pastores? ¿Tan ciegos están que se rinden a un sistema de esa forma? ¿Qué va a pasar entonces si aparece un líder mundial? Van a ser los primeros que se van a doblar. Porque es Israel. Porque acuérdense que lo van a sacar de Israel. El líder no va a ser un chino. El líder mundial, para que lo reconozcan los israelitas como Mesías, o no israelitas, porque Israel, hablemos del judaísmo moderno, el sionista, para que lo acepten, tiene que venir de ellos. Así que ya sabe usted de dónde va a salir. No crea que va a ser un líder inglés o un europeo. No. Tal vez viva ahí, pero va a ser de ellos. Eso sí, téngalo por seguro. Si no, no lo van a recibir, porque ellos tienen reglas. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Que el templo que se está construyendo no está ordenado en la Biblia. No es una indicación de Dios: hágame el tercer templo. Eso no existe. Cayó el segundo templo como consecuencia de que desobedecieron la voz del Mesías. Cae. Y cuando Dios permite eso, es porque Dios está llevando en un proceso de castigo y juicio a esa nación. Así ha sucedido en el pasado. Y esto como consecuencia, hermano, de haber rechazado al Mesías. O sea, digo, no fue cualquier cosa lo que hicieron. Ahora,
Segunda de Tesalonicenses 2:4. Me va a decir un hermano, pero mire pastor, ahí dice. Leamos qué dice. El cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. ¿Ya vio? Ahí va a estar. Sí, pero la iglesia ya no va a estar aquí. Entonces ese templo no es para la iglesia. Cuando el anticristo se sienta ahí es porque la iglesia ya no está. La iglesia no va a ver. Ese templo no es para la iglesia. ¿Quién le dijo a usted que ese templo era para la iglesia? Si eso va a pasar después de que la iglesia ya se fue. Y ahí andan mandando para la construcción del templo. Ay, hermano, por favor, no puede ser. Hermano, ¿hasta dónde está cayendo los líderes? Por seguir el fanatismo. Entonces, según de Tesalonicenses 2:4, se sentará. Ahora, ¿qué dice la Biblia en el contexto? Porque acuérdese usted que hay que ir al contexto. Hay que ver cuál es el contexto de esta escritura. Y para eso, Apocalipsis 3:12, lo vamos a leer ahorita. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios. No está hablando de una columna de concreto, de piedra. Dice, al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Ahí no está hablando de la Jerusalén de la tierra. Ahí no está diciendo la Jerusalén del sionismo, la que ya fue conquistada, destruida no sé cuántas veces y que ahorita va a pasar a dominio y está en dominio del sionismo masónico. Ahí no está diciendo que Dios nos va a poner ahí. ¿De dónde sacaron que ahí es la tierra santa y que ahí es donde vamos a morar eternamente todos? No, señores, ahí no dice la Biblia eso. La Biblia nos explica en el Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo, porque los profetas llegan ¿hasta quién? Hasta Juan. ¿Y quién apareció después de Juan? Jesús. ¿Quién es el que lleva el mando? Jesús. ¿Cuál es la revelación que predomina ahorita para este tiempo? El Apocalipsis. Si nosotros entendemos eso, estamos en el nuevo pacto. Si usted se quiere agarrar de profecías del antiguo pacto, algunas discrepancias que hay ahí, yo le voy a decir una cosa. Hay profecías del antiguo pacto que estaban condicionadas. ¿Qué quiere decir eso? Que se cumplían siempre y cuando el pueblo de Israel hiciera ciertas cosas, pero si no las hacía, Dios no estaba obligado a cumplírselo. ¿Por qué? Porque estaban condicionadas. Le voy a dar un ejemplo. Nínive. Jonás, como profeta, recibió una palabra y les dijo, de aquí a tanto tiempo Nínive será destruida. ¿Sí o no? Así les dijo. ¿Y qué hicieron los de Nínive? Dice que empezaron a hacer arrepentimiento, ayuno, hasta los animales, todo. Y Dios tuvo misericordia y ya no se cumplió esa sentencia. Y Jonás, después Jonás está como que enojado ahí, acostado. Es que yo ya sabía que tú los ibas a perdonar, por eso yo no quería venir. O sea, Jonás sabía que si la misericordia de Dios los alcanzaba por el arrepentimiento, ya no iba a pasarles lo que él dijo. Entonces Jonás estaba haciendo como berrinche. A mí me da mucha risa eso cuando leo a Jonás, porque está haciendo su berrinche, Jonás. Oye, ya sabía que los ibas a perdonar. Pero así eran las profecías. Hay profecías del Mesías, sí, pero algunas estaban condicionadas. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. En Reyes dice que Dios le dice a Salomón, si tú obedeces y sigues con tu recto corazón los mandamientos y preceptos como David tu padre, yo te voy a dar un reino que va a permanecer. No te va a faltar rey en el trono, le dijo. Pero si tú y tus hijos se apartan, los raeré, dijo. Los raeré. Gracias a Dios no los exterminó. Pero dice que Salomón hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Ahí lo dice. Se apartó. Levantó altares de idolatría. Y desagradó y deshonró a Dios. Después reinó su hijo en su lugar cuando él muere. Y después el sirviente le quitó el trono al hijo. Y se dividió Israel. 10 tribus hacia el norte y 2 en el sur. Desde ahí ha sido un caos Israel. ¿Por qué? Porque no cumplieron con Dios. Y Dios no estaba obligado a cumplir si ellos no cumplieron, porque esa era una condición del pacto.
Entonces por eso Israel no tiene rey. Pregúntele a cualquier israelita, no, que mi Mesías, ¿y por qué no tienes rey? No, que la profecía del Mesías, ¿y por qué no hay rey en tu trono? Desde hace 2500 años. ¿Por qué no tienes rey? Si la promesa era que no te iba a faltar rey y que además iba a ser un templo perpetuo. ¿Por qué ya no hay templos? ¿Por qué ya no hay rey? Oh, no, es que Zacarías. No, es que vamos al pacto. ¿Por qué ya no tienes rey y por qué ya no tienes templo? No te pueden contestar eso. Porque ellos saben por qué no. Porque no hay pacto. Así que hay profecías que Jesucristo va a cerrar en la segunda venida, bajo las condiciones que Dios puso, porque Él es el que tiene el mando. Acuérdense lo que le estoy diciendo. Daniel 2, Dios es el que pone reyes y quita reyes, Dios es el que cambia los tiempos y las eras. Israel cree, como el niño malcriado, que le puede exigir a Dios que cumpla, pero si ellos no han cumplido, ¿cómo Dios les va a cumplir? Usted debe de entender todo eso, para que usted comprenda que el Apocalipsis es el que ahorita predomina sobre cualquier interpretación. La profecía apocalíptica es la base del tiempo que vivimos y del tiempo final. No hay más. Ahora, ¿qué dice ahí? ¿Por qué el templo tercero no es de Dios? Porque no es donde va a estar Dios. Ni tampoco, así como dice Apocalipsis 3:12, al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Escribiré en él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios. Y mi nombre nuevo. ¿De dónde desciende la nueva Jerusalén? Del cielo. No está hablando de esta Jerusalén. Esa propaganda que están metiendo en los cristianos, que la mayoría son cristianos que apoyan esto, están apoyando un sistema sionista político-militar. Ustedes no están apoyando un tema divino. Porque nuestra Jerusalén no es esta. Nuestra ciudad no es esta. Hay un síndrome que se llama el síndrome de la Tierra Santa, que la gente quiere ir ahí. Pero si no es ahí, la redención nuestra no sucede por temas políticos. Nuestra redención no dependió de ningún líder político, de ninguna ciudad. Nuestra redención dependió de Jesús, el Salvador, que derramó su sangre por nosotros. Y nuestra ciudadanía ya no es terrenal, es celestial. Eso es lo que uno debe entender, estimado hermano, cuando uno entiende la obra redentora de Cristo. Pero si no, lo que va a pasar es que si hay un pastor que no ha entendido la obra redentora de Cristo, le va a ir a besar los pies al anticristo, pensando que es el Cristo, porque no tiene discernimiento. Cuidado. El verdadero cristiano no anda patrocinando sistemas sionistas, ni tampoco anda patrocinando un tercer templo donde se va a sentar el anticristo. No Dios. Entonces, leemos aquí otro. Vamos a otro texto, 7. Vámonos al Apocalipsis 7. No, pastor, yo como que todavía tengo duda. Vámonos a Apocalipsis 7:15. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre de ellos. ¿Dónde está ese templo? Ahí no está hablando del templo de Jerusalén. 11:19. Ahí, ahorita con esto ya terminamos porque si no se va a alargar mucho el video. Mire lo que dice Apocalipsis 11:19. El templo de Dios está en el cielo.